Bueno, hoy vamos a seguir con la historia de cómo el músico conoce a su maestro, que les había dejado planteada en el último encuentro. En 1952, el primer ministro indio, Jawaharlal Nehru, invitó a Yehudi Menuhin para una serie de conciertos por diferentes ciudades de India. Y esto era parte de una campaña para reunir fondos para ir en ayuda de la ciudad o la zona de Madrás, que venía sufriendo una gran hambruna. Yehudi había sido ya picado por el bichito del yoga antes que llegara a India. Él estaba una vez en la sala de espera de un osteópata en Nueva Zelanda, cuando se encontró con un librito en la mesita de la sala de espera. Un libro sobre el yoga, que le había causado algo se le movió adentro cuando empezó a hojear este libro. La vida de un artista es una vida muy acompañada por dolores musculares y dolores nerviosos, a causa del continuo desequilibrio muscular y en general tensión que se va acumulando debido obviamente a las posiciones, a las posturas con la cual tienen que tocar sus instrumentos. Así que Menuhin, bueno, había quedado inmediatamente enganchado, fascinado, no solo por la promesa del yoga en lo concerniente al físico, pero también algo acerca de ese arte esotérico lo atrajo mucho. Bueno, Yehudi va a India y en los primeros 10 días en que estuvo en casa de Nehru, del primer ministro, descubrió que este también tenía una predilección por yoga. Bueno, Nehru, lo primero que hizo cuando descubrió que su invitado era un practicante fue desafiarlo a un paro de cabeza, a ver quién se queda parado en la cabeza por más tiempo. Así que esa es una de las anécdotas que cuenta el mayordomo, que un día viene a decirle a estos dos distinguidos caballeros que la cena está lista y se encuentra con la escena de los dos parados en la cabeza. Bueno, esta historia llegó a los diarios, obviamente, y fue sumamente propagada. Todos los diarios hablaban de esto. Y obviamente, ¿quién se les ocurre? ¿Quién creen ustedes que en su ávida manía, hábito de devorarse el diario todas las mañanas, se encontró con la noticia? Sundara, nuestro querido maestro Iyengar. Al mismo tiempo, en paralelo, el padre de Zubin Mehta, un grande de la Filarmónica de Nueva York, indio él, estaba preguntándole a su dentista, el doctor Meher, si no conocía por ahí algún profesor de yoga, porque la verdad es que este señor Menuhin estaba en India y le gustaba el yoga. Así que este dentista, recordando la historia de que Iyengar le había enseñado a Krishnamurti, no dudó ese fue el primer nombre que se le vino a la cabeza, no, tiene que ser Iyengar. Bueno, entonces lo siguiente fue preguntarle a Iyengar si no estaría dispuesto a viajar a Bombay a enseñarle a Yehudi Menuhin. Y Iyengar dijo que sí, que encantado, siempre y cuando le pagaran el pasaje en tren. Esa era la única preocupación de Guruji, no gastar dinero que le costaba harto para mantener a toda su familia, no gastarlo en algo así. En paralelo, este doctor también se enteró que ya había una larga fila de profesores de yoga dispuestos a una audición, a poder mostrarle su yoga y poder transformarse en el profesor de yoga de este importante violinista. Y Iyengar se correspondía por carta seguidamente con su mecena, ¿se acuerdan? De la señora Mehera, perdón. Así que le mencionó la conversa que había tenido con el dentista. Mehera, de inmediato, sin poder soportar la idea de que su protegido no obtuviera aquello que quería,
se le ocurrió un plan para poder colocar a Iyengar en primera fila. Ella justamente había sido invitada por Nehru para participar de un té de varias personalidades para conocer a Menuhin y a su señora. Así que preparó todo, se preparó con todo su encanto y su capacidad de convencimiento, y su plan era colocarle la semilla de Iyengar a Menuhin. Así que bueno, se imaginarán que este fue un té, obviamente, entre tazas de porcelana fina traídas de China, cuchillería de plata, en fin, pero de alguna manera, en algún minuto Mejera logró arrinconar a Menuhin y pasarle un librito. ¿Se acuerdan? El librito de fotos de Iyengar. Bueno, ella lo andaba trayendo listo en la cartera, así que le pasó el álbum de fotografías de Iyengar. Bueno, al ver las fotos, a pesar de que Menuhin ya estaba un poco cansado porque ya se había entrevistado con varios yogis que le habían dado lata en realidad, ya estaba un poco cansado del tema. La verdad es que cuando miró estas fotos quedó re impresionado, pero lo único que le pareció extraño fue que le parecía muy joven este chico. Bueno, Mejera lo convenció de que, a pesar de joven, tenía más entendimiento y era de una precisión anatómica y fisiológica que, mira, dejaba en pañales a cualquier profesor más viejo que él. Bueno, ante tan sincero testimonio de esta chica, Menuhin concedió a darle una entrevista de 5 minutos al famoso señor Iyengar. Iyengar estaba plop, diríamos, ¿no? Nunca en su vida alguien le había concedido una entrevista de 5 minutos. ¿Se pueden imaginar lo que es esto para la cabeza del pobre Iyengar, no? En todo caso, él embarcó en el viaje de 4 horas en tren para ir a la famosa cita de 5 minutos. Mejera lo llevó en auto desde la estación de tren hasta la casa del gobernador. Él se quedaba en Bombay, en la casa del gobernador. Así que al llegar, Iyengar no encontró rastro de nadie. Bueno, esperó. Después de 1 hora esperando, decidió empezar a darse unas vueltas en la casa, hasta que llegó a un cuarto donde vio que alguien dormía. Bueno, al entrar, este señor se despertó. Y molesto, preguntando qué molesto con este intruso en su pieza. Bueno, Iyengar dice, discúlpeme, pero la verdad es que estoy buscando el señor Menuhin, que se supone que tenía que encontrar aquí hace más de 1 hora. Bueno, él mismo salta de la cama, se disuelve en disculpas y se transforma de ahí en adelante en la persona más amorosa y mejor anfitrión de la vida con Iyengar. Cuando Iyengar le propuso, obviamente, como era él, demostrarle a Menuhin, Menuhin se disculpó y dijo que la verdad es que estaba extremadamente cansado, pero que había visto su álbum de fotos y estaba increíblemente impresionado. Entonces Iyengar, captando este exceso de tensión y cansancio de él, le ofrece una sesión de relajación. Menuhin no pudo decir que no. Así que Iyengar le pide que se acueste en el sillón y le pone las manos en Samukhi Mudra. Se me fue mandarles una foto del mudra, pero bueno, es algo así, ¿no? No es muy preciso lo que estoy haciendo, pero bueno, lo que hace ese mudra es que cierra de alguna manera todos los órganos de percepción. Entonces, los dedos gordos van en el oído, el índice y el medio van en la piel de los párpados, el dedo anular va en la zona de las aletas de la nariz, y los dedos meñiques en la comisura de los labios. Y hay un movimiento hacia el interior que invita, ¿no? Que le entrega a los sentidos esta información como de irse hacia adentro. Bueno, con ese mudra, en par de minutos Menuhin cae rendido, dormido en un sueño profundo. Tanto es que llega el personal de la casa y le dice a Iyengar, este señor tiene una entrevista, hay gente esperándolo. ¿Se acuerdan que le había dado solo 5 minutos de entrevista? Estaba sumamente ocupado. Y Iyengar le dice,
no lo vamos a despertar, no le quiso sacar las manos. Bueno, pasó el tiempo y en una de esas se despierta Menuhin. Habían pasado nada más, nada menos que 45 minutos. Y Menuhin dice que jamás, que hace años, no dormía tan profundo como en aquellos 45 minutos. No podía creer. Bueno, la presentación de Menuhin en Bombay fue sumamente exitosa. Después de esta, obviamente que después de esta sesión, ¿no? Primera con Iyengar, Menuhin le dijo, por favor, usted esté aquí mañana en la mañana. Y ahí no dejó de tomar clases a diario con Iyengar. Y ese concierto que dio en Bombay fue, dicen que magnífico. Bueno, cuando Menuhin siguió en la gira por India, ¿no? Y en esa gira no lo acompañó Iyengar. Y tanto es que Menuhin decía que notaba que el no estar con Iyengar le impactaba en la calidad de sus conciertos. Así que bueno, Menuhin le invitó al final de su gira, le invitó que fuera a Europa con él, pero ese viaje no se pudo concretar ese año. Menuhin partió de India sabiendo que Iyengar era, tal como le había dicho esta chica Mehera, una persona demasiado especial. Más tarde, en entrevistas, Menuhin dijo en los diarios, tuve otros gurúes y tuve muchas otras clases de yoga, pero solo cuando conocí a Iyengar mi estudio se volvió profundo y regular. Mi primer encuentro con él fue como un hechizo. Nos conocimos en Bombay. Él apareció un día en mi cuarto, una mañana, y luego de frente me dejó claro que esta audición, ¿no? No era solo para él, sino que era para mí también, puesto que toda mi popularidad, todo lo celebridad que era yo, era absolutamente desconocida para él. Para él yo era un occidental más. Menuhin después volvió a India en el año 54 y obviamente apenas pisó tierra india, tomó clases con Iyengar. Cuando tuvo que viajar a Delhi, Menuhin le imploró a Iyengar que lo acompañara. Y obviamente Guruji aceptó. Y para Iyengar fue muy especial porque conoció al primer ministro, Nehru. Así que obviamente le llevó una copia de su álbum de fotos de posturas a Nehru. Al final de ese viaje, Menuhin, adicto, pero así sumamente adicto al bienestar que le producía la práctica de yoga con Iyengar, lo invitó a estar 6 semanas en Suiza, ya que no lo había podido convencer de estar un año entero, porque Iyengar había dicho que perdóneme, pero yo soy un padre de familia, no puedo dejar a mi familia sola un año. Y Menuhin me había intentado de persuadirlo de estar 4 meses. Bueno, finalmente, al final de este segundo viaje a India, lo convenció de ir por 6 semanas. Bueno, ya en ese tiempo la familia Iyengar iba creciendo. Rama había dado luz ahora ya a Suchita. Gita había empezado su vida escolar. Su padre era cada vez más ocupado, pasaba todo el día enseñando yoga y practicando. Así que la hora de la cena se transformó como en la hora más especial de la familia Iyengar, donde estaban todos reunidos con el papá. Y Iyengar había empezado a dar clases regularmente en Bombay, o sea, todos los fines de semana se iba a Bombay. Aparte de esta mecenas, señora Mehera, a quien le enseñaba siempre una clase particular, dentro de su primer grupo de alumnos de Bombay, estaba también una alumna que sería bien importante, Martha Wartenberger, y también un alumno llamado Barso, un parsi de ojos hipnóticos que vendría a ser sumamente importante en lo que más tarde sería el fenómeno Iyengar. Este chico era un abogado muy entusiasta y era un fotógrafo reportero para el Indian Express, que era algo así como el diario El Mercurio en esa época.
Recuerda Barso que cuando practicaba, obviamente cuando practicaba estaban sus hijos cerca, y él recuerda que el señor Iyengar se ponía muy, se acercaba a los niños cuando los niños se ponían a hacer mucho ruido en la sala, y les rugía de pronto como un león, y les sacaba la lengua, y los amenazaba que los iba a amarrar en Padmasana si no se tranquilizaban. En fin, se acordaba que Guruji tenía una paciencia interminable con los niños y que se ponía bastante niño en presencia de ellos. Barso tenía una colega, Dan Palkivala. Si se dan cuenta por el apellido, Dan es la suegra de la chica que escribe este libro. Rashmi se casa con el hijo de Dan. Así que, bueno, esta señora había sido diagnosticada con infertilidad a causa de una deformación que tenía en su útero. Y el doctor tratante la había dejado sin ninguna esperanza de que pudiera tener hijos. La medicina no podía hacer ya nada por ella, sin embargo, él dijo que la única esperanza era la práctica de yoga. Barso no dudó en obviamente llevársela a su profesor, a Iyengar, quien la tomó como una alumna particular y que solo podía practicar bajo su supervisión. Bueno, como era de esperar, la chica empezó a tener hijos, y justamente entre el primer y el segundo embarazo tuvo una pérdida que coincidió con un viaje de Iyengar hacia Europa. Los hijos de Dan, ¿no? Esto es como para retratar un poco la personalidad de Guruji. Los hijos de Dan, y en general los hijos de sus alumnos, de sus primeros alumnos, amaban a el tío Iyengar. Y no se perdían nunca de poder disfrutar un desayuno junto a él cada domingo cuando le venía a enseñar a su madre. Los niños estaban siempre alrededor en la práctica, pero solo cuando cumplían 7 años, Guruji los incorporaba ya a la práctica, como que ya tenían un lugar. Y los ponía a hacer, por ejemplo, cada vez que tocaba clases de pranayama, que no eran aconsejadas para un niño, a los chicos los ponía en un rincón y los empezaba a hacer piruetas, saludos al sol, paros de manos interminables, ¿no? Así que los niños siempre sabían que esa era que con Iyengar se aprendía desde muy pequeño a transpirar para tener resultados. Bueno, en los años 60, Iyengar tenía un buen grupo de alumnos muy regulares en Bombay, que se transformaron después en la primera generación de profesores formados por él. La mayoría eran parsis. Parsis les había dicho, ¿no?, que es la clase comerciante. Y siempre surgió la duda de por qué Iyengar tenía tanto alumno parsi, ¿no? Ven que India como marcada por todo esto de las castas, ¿no? Bueno, quizá por el hecho de que ellos fueran más abiertos de mente en relación a la búsqueda espiritual y a la exploración en culturas ajenas a su propia cultura, ¿no? O quizá porque ellos podían ver que su temperamento, el temperamento de Iyengar, venía de su profundo deseo de perfección, algo que para ellos, como comunidad de comerciantes, lo podían entender muy bien. A pesar de su inglés extremadamente marcado, esa comunidad valoraba mucho la virtud de la honestidad intrínseca que tenía Iyengar. Cuando Iyengar se le preguntaba por qué su comunidad de seguidores era básicamente de Parsi, él siempre respondía, porque son una raza culturizada, dejando al entrevistador siempre medio confuso, sin poder entender muy bien si le estaba haciendo un elogio a los Parsi o a él mismo. Bueno, en los años 70, los hijos de su primera generación, todos estos chicos que jugaban alrededor de la práctica, constituyeron la segunda generación de profesores de Iyengar. Cada sábado, Guruji tomaba un tren a Bombay. Generalmente, cuando tocaba Semana de Pranayama, Rama y los niños lo acompañaban, ese era el paseo del mes. En Bombay, él enseñaba
siempre la clase particular, primero de la señora Mejera, después les enseñaba a 2 hermanas, y después partía a hacer la clase grupal a un auditorio. Luego se pasaba la tarde conversando, congregando con sus alumnos del sábado en casa de este chico, de Barso. Hacia el final de la tarde se retiraba hacia su modesto hotel en la estación, justo en la propia estación de trenes. Incluso siendo muy, muy cercano y muy amistoso con sus alumnos, y teniéndolos en realidad siempre de rodillas, rogándole que por favor se quedaran a alojar con uno de ellos, Guruji siempre prefirió una estadía sobria. En la mañana del domingo le enseñaba otra clase grupal, y luego se reunía ya con la familia Palkibala para un desayuno liviano, y luego Dan, esta señora lo llevaba al tren. De esa manera regresaba todavía en el día a su familia en Pune. Esa primera generación de alumnos poco a poco se transformó en una verdadera familia para Iyengar. Era como su familia extendida. Más tarde, incluso más de algún alumno le dijo que para preservar su energía y su salud, dejara ya de estar haciendo esos viajes a Mumbai cada fin de semana. Sin embargo, Guruji siempre respondía que mientras tuviera energía, lo iba a seguir haciendo, porque le debía mucho a esa comunidad, esa primera generación que siempre había sido tan devota y disciplinada. Así que estaría siempre ahí para enseñarles mientras Dios lo permitiese. Pasó mucho tiempo él con esta alumna, Mejera, quien prácticamente lo había adoptado. Recuerda a ella largas conversas sobre la vida y el yoga en el balcón de su terraza. Ella con un té de menta y él con un café. También Barso era un alumno tan sereno como decían que era como un glaciar de un Himalaya. Era la completa antítesis de Iyengar, sin embargo, tuvieron una linda, linda y larga amistad. Dan, esta chica, Dan Palkibala, bueno, la escritora del libro de esta historia es de la familia Palkibala, por eso escribe el libro, ¿no? Porque su suegra es Dan Palkibala. Ella recuerda haber conversado de todo con Guruji, desde sus desórdenes menstruales hasta sus conflictos más mínimos domésticos. Con ella se quedaba toda la familia Iyengar cada vez que Guruji viajaba a Europa. La noche antes de su partida, ella organizaba una gran fiesta con todos sus alumnos de Bombay. Uno a uno, Guruji era la compañía, o sea, cuando estaban uno a uno, Guruji era la compañía más agradable que se podía imaginar. Era de escucha plena, pura oreja, respetuoso, atento. Solía estallar en su típica risa, ¿no? Que parecía como un volcán en erupción y que contagiaba a todo el mundo. Era como su marca registrada, su risotada. En clases, sin embargo, Guruji era un verdadero terror. Tan pronto se sentían sus pasos, el aire de la sala cambiaba completamente de textura. Se podía sentir una mezcla de tensión y entusiasmo de sus alumnos. Todos estaban siempre muy alertas, muy despiertos, buscando sentir con máxima agudez cada músculo, cada nervio, y así estar absolutamente listo para cuando Iyengar diera alguna instrucción. Y si por alguna razón algún problema se les cruzaba en la cabeza, algún vritti se venía por la cabeza, que los distraía, un palmotazo, una patada bien puesta en esa zona del cuerpo que parecía dormida, los despertaba en un 2x3. Así es que así Guruji solía hacer regresar a sus alumnos al presente. Guruji demandaba completa atención y dedicación, porque él era el primero
en hacer lo mismo. No pedía más de lo que él estaba dispuesto a dar. Si tocaba una clase de arcos, por ejemplo, ahí estaría él, toda la clase asistiendo a sus alumnos. A veces tenía 30 alumnos, y se pasaba una clase entera subiendo y bajando uno por uno, hasta que todos entendiesen y todos lograsen un bello arco iris en su pecho. Él ponía todo de sí, él ponía su cuerpo, sin mostrar ninguna señal de fatiga. Cuentan incluso que una vez ayudando a un alumno a subir al paro de manos, el pobre recibió una patada que le voló los 2 dientes de adelante, imagínense. Pero eso nunca, ni siquiera lo desanimó para seguir con ese estilo de poner el cuerpo, ¿no? Y si uno ha visto las clases terapéuticas en Pune, sobre todo en los años donde estaba Iyengar y Gita, su hija, en realidad ellos eran unas fieras y se pasaban de un lado a otro, y realmente el esfuerzo para mover a la gente siempre fue, bueno, cosa que es muy característica en realidad del método Iyengar. Y uno lo va entendiendo, porque imagínense el calibre de Iyengar y los profesores que fueron asistidos por él, como un profesor enseñado por él no iba a desarrollar esa misma pasión, ¿no? Así es que uno lo puede entender. Sus alumnos de Bombay no necesitaban que nadie diera ningún testimonio de lo especial que era el señor Iyengar. Sin embargo, una vez, 2 de sus alumnos convencieron a Guruji de visitar a un Chaya Shastri. Chaya Shastri es aquel que ve, ¿no? Es como un astrólogo vidente. Este señor era conocido porque era sumamente asertivo para ver el pasado y el futuro de las personas apenas estudiando su sombra, ¿no? Él ponía a las personas en distintos ángulos y leía la sombra. Así que cuando vio a Guruji, dijo que era un hombre que curaría a muchas personas con sus manos y que en su vida pasada había sido un doctor. Imagínense. Dan, esta alumna, ¿no? Esta alumna querida, recuerda haber estado muy enferma una vez con un cálculo renal, medicada y por semanas tuvo que pasar en cama, y estaba ya tan cansada de perderse sus clases y tan desanimada porque no mejoraba, que sintió que tenía que ir a clase porque sabía que su gurú la iba a ayudar. Guruji, sabiendo que ya estaba en ese día en la clase, les hizo hacer 45 minutos de Nadi Sodhana, que es un tipo de pranayama. Pero 45 minutos seguidos. Imagínense lo que puede llegar a ser eso. Luego de eso, Dan tuvo que ir al baño, obviamente, y cuenta que sintió el ruido de una piedra que cayó en la cerámica. Entonces fue corriendo a contarle a Guruji. Y en eso, él le dice, pues ahora corre a tu casa. Entonces esta chica se va, y dice que obvio, cuando llega a casa empieza como toda la segunda etapa, no sé, los que han votado cálculos, pero hay toda una segunda etapa que no es tan linda, ¿no? Que es cuando se bota mucho pus y sangre y todo eso, en fin. Pero bueno, así de asertivo era Iyengar, ¿no? Cuando al tratar era capaz de ver, era capaz de sentir lo que andaba mal, y de rápidamente, con precisión, determinar qué hacer. Los alumnos de Bombay eran parte inseparable de la vida de Iyengar. Estaban todos muy contentos por el reconocimiento público, obviamente, que se le empezaba a hacer a él. A raíz de su conexión con Menuhin, se empezó a hablar más de él, ¿no? Decidieron entonces que el grupo entero iba a invitar a Menuhin a un refinado restaurante de Bombay. Bueno, sucedió que fueron a este restaurante, y después Menuhin dijo que la verdad es que él respetuosamente no podía calificar que aquello había sido una gran cena, que él estaba reacostumbrado a socializar con gente, que lo llevaran a restaurantes y todo esto. Entonces, en realidad, le dijo que no le había parecido nada del otro mundo. Bueno, esto para Iyengar fue, imagínense,
Entonces Iyengar dijo, pero obvio, qué tonto soy. Si la mejor cocina de India es en mi propia casa, con mi esposa. Entonces se le ocurrió que tenían que hacerle una comida a Menuhin en casa con sus alumnos, y esta comida tenía que ser cocinada por Rama. Así fue como la cena se fijó en la casa de Dan Palkivala. Guruji instruyó que se retiraran todos los muebles del living, porque él quería darle una experiencia de la India profunda a Menuhin. Porque en India pasa esto, ¿no? Que hay una India muy, muy tradicional, pero también está esta India que mira al occidente, sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? Entonces, me imagino que alguien queriendo llevar y queriendo agradar a una personalidad de occidente, no encontrara nada mejor que llevarla a un restaurante fino, cuando lo mejor de India es justamente la calle y las picadas y la comida de casa. Bueno, así fue como se fijó esta cena. Y Dan se había conseguido, porque obviamente, súper preocupada por ser anfitriona de este evento, se había conseguido una cuchillería fina con una amiga, porque la economía no estaba muy buena como para hacer ese tipo de inversión. Bueno, llega el día de esta cena. En la mañana, Rama y Guruji fueron a hacer las compras de verdura, porque ellos siempre querían elegir ellos mismos todas las verduras más frescas y más lindas de la feria. A su regreso, el matrimonio Palkivala sale de la casa para ayudarles a cargar todas las cosas, y en eso sopla un viento que los deja fuera de la casa a todos, y nadie dentro de la casa. Esta era la mañana del día de la cena para el famoso violinista. Así es que estos cuatro se encuentran fuera de la casa. No podía sucederme esto hoy, gritaba pobre Dan, ¿no? Con los nervios de punta. Guruji, muy tranquilo, le pidió a Dan que por qué no hablaba con el vecino, a ver si podía de alguna manera pasarse de una propiedad a otra. Él vio que había un balcón allá arriba, muy típico de las casas indias, que son edificios que se construyen y de hecho quedan a veces a medio construir, y los hijos de la familia empiezan de a poco a habitar cada piso. Entonces no es raro que un edificio tenga 5 pisos y sea de toda la familia. Bueno, en el 5.º piso había un balcón. Y estaba este balcón separado, obviamente el balcón del vecino y el de los Palkivala colindaban, y había una muralla gruesa que los separaba. Bueno, Guruji fue para allá, se encaramó en la muralla del vecino, calculó la profundidad del muro, miró hacia abajo, y antes que todos abajo pudieran decir cualquier cosa, se encaramó al muro, lanzó una pierna, y dicen que como con un salto de Hanuman, ¿sí? Separando las piernas, pasó al otro lado. Y entonces bajó, todo el mundo con la boca abierta y el corazón en la mano, les abrió la puerta como si nada y los invitó a pasar dando esa risa típica de él. Y bueno, dicen que pobre Dan, por muy gurú que fuera él de ella, lo retó bien retado, que cómo podía haberse sometido a tal riesgo. Guruji solamente quieto se reía, no replicaba. Bueno, Dan estaba nerviosa y estuvo nerviosa todo el día. Por ella hubiese estado todo listo 3 días antes. Sin embargo, Rama, muy tranquila, muy relajada, almorzaron, después se sentaron en la cama a conversar, Rama, los niños, y Rama contaba sobre las exploraciones de su hija Gita, sobre lo que estaban haciendo los niños, bueno, y solo por ahí por las 4 de la tarde decidió que era hora de empezar a cocinar. De su modo, muy quieto, muy eficiente, se fue a la cocina, ella sola picó, molió, separó, y la cosa es que a las 7 de la tarde la cena estaba prácticamente lista. Bueno, 3 horas, ¿no? Sabrán que hacer una comida india no es
entrada, plato de fondo, postre. Comida india es mínimo 6, 8 platos. Entonces la verdad es que 3 horas es bastante poco. Bueno, solo faltaban los puris. Los puris son unas masitas de harina que uno las tira en el aceite caliente y se inflan. Imagínense es como una galletita muy crujiente, pero es bien mágico mirar cómo se hacen, porque es una masa delgada que de pronto se infla, como una cabrita gigante. Bueno, entonces solo faltaban estos puris, pero Rama solo quería que se hiciera esa etapa final cuando el invitado estuviera sentado para comer. Todos impresionados, porque ni una sola vez Rama tuvo que ni probar la sal, ni probar los condimentos, todo calculado. Un tremendo arte que esta alumna, Dan, decía siempre, ¿no? Que ella aprendía también mucho yoga con la esposa de Guruji. Bueno, apenas escuchó Dan que Guruji se acercaba ya a la puerta con el violinista, se empezaron a freír estos puris. En vez de llevar el invitado directo al living, Iyengar lo que hizo fue hacerlo entrar directamente a la cocina. Así que lo llevó para conocer a su querida Rama. Menuhin, con los ojos abiertos, no podía creer en este espectáculo de los puris. Y los aromas y toda la cosa de la cocina era realmente mágico para él. De ahí lo llevó a sentarse, obviamente, al suelo, porque Iyengar quiso que se pusiesen alfombrillas en el suelo para que todos comieran al estilo más tradicional de la India. Al comenzar este desfile de platillos, Menuhin se dio cuenta que no había servicio. Dan se quería morir, ¿no? Se escondía con todo lo que había hecho para conseguirse el servicio de plata y todo, pero no. Guruji quería que Menuhin tuviera la experiencia de comer con la mano como suelen comer los indios. Bueno, la mayoría de los indios, sobre todo los indios del sur, tienen una técnica maravillosa de comer con la punta de los dedos de las manos, que es increíble. Y al final, que siempre por ahí los platos tienen jugo, ¿no? Al final tienen una habilidad para usar toda la mano y lamérsela, mira, con un juego, un muñequeo increíble, cosa que solo que los propios indios de otros lados admiran en los indios del sur. Bueno, así es que Guruji, ¿cómo se dice? Le hizo un desafío a Menuhin que tratara de tener la experiencia y finalizar la comida india con la técnica propia de la India. Aun cuando un montón de alumnos trataban de pasarle una cuchara, así como por favor no hagan sufrir al hombre, pero bueno, esta fue la gran experiencia que tuvo de una cena india. Durante ese viaje, Menuhin contrajo una gripe, que lo tuvo súper mal en cama varios días, sin fuerza para practicar ni yoga ni violín. Estaba a muy pocos días de un concierto en un teatro muy importante, así que Guruji decidió él mismo hacerse cargo de su sanación y le prohibió a todo el personal de la casa que lo alimentara. Solo podía comer lo que Rama le hiciera. Así que Rama le preparó un típico brebaje, que es una mezcla de porotomún, de otro tipo de lenteja, de pimienta y de coco. Todo esto se fríe en ghee, ¿no? En mantequilla clarificada, se muele y después se hace una especie de sopa. Así que bueno, eso fue lo que le dieron a Menuhin y increíblemente antes de su concierto estaba sumamente bien y de hecho dicen que fue un gran concierto ese. Bueno, claro está que todos los viajes de Menuhin a India giraban en torno a Iyengar, lo cual marcó el inicio de una larga relación entre estos dos maestros. Bueno, ahora viene la etapa donde el yogi empieza a viajar.
Así que el primer viaje de este chico del sur, Sundara, al exterior fue en el año 1954. El concepto de Samudra Ujjhagana prohíbe a cualquier brahman de cruzar un océano. ¿Por qué? Porque se cree que el océano es el hábitat de los dioses. Por eso no se le puede molestar, no se puede interferir en el hábitat de ellos, y la penitencia, ¿no? El castigo por llegar a incomodar a los dioses es que te retiren la casta, es perder tu casta, perder tu posición en la sociedad. Así es que desde que había llegado a Pune, de hecho, Iyengar sabía que había hecho muchas cosas que iban en contra de las reglas que son sumamente estrictas, sobre todo en la casta a la cual él pertenece. Como por ejemplo comer comida hecha por otra persona que no sea un brahman de su misma casta. Y aunque muchas de esas reglas parecían bastante pasadas de moda en la ciudad grande, eran aún sumamente, y son hasta el día de hoy, no estamos hablando del año 54, y hasta el día de hoy son sumamente observadas en la India rural, en la India de los pueblos. Sundara no estaba muy seguro entonces de cómo iba a reaccionar su familia en Bangalore con esta idea de un viaje afuera del país y sobre todo cruzando el océano. Así que fue obviamente a buscar las bendiciones de su madre. Su madre lo llenó de palabras de esperanza y positivismo, lo alentó a que fuera y que se embarcase en esa aventura, porque en realidad esto era una bendición. Lo que le estaba sucediendo en la vida, ella lo veía como un regalo de los dioses, como una bendición. Sin embargo, sus hermanos quedaron sumamente enojados y de hecho amenazaron a Sundara con que jamás iba a poder volver a pisar sus casas si hacía esta barbaridad de cruzar un océano. Bueno, Sundara tenía obviamente el permiso y la bendición de su madre, así que eso era lo único que le importaba. Bueno, Mehera, esta mecenas, la primera mecenas de él, ¿se acuerdan? Fue quien lo preparó para este viaje, para que no se sintiera obviamente un bicho raro cuando socializara con toda esta gente de alto rango, ¿no? De la sociedad. Le enseñó cosas como, ¿se acuerdan que desde un comienzo, cuando le iba a enseñar, lo obligaba a comer con cuchillo, tenedor, lo enseñaba dónde iban los servicios en una comida, le enseñaba cosas que el indio promedio no tiene, que es como abrirle la puerta a la dama primero, sacarse el gorro antes de entrar a una casa, no chuparse los dedos en una comida, porque en India uno se chupa los dedos y es una señal de apreciación de la comida, es súper bien visto. No eructar en la mesa, que también es algo absolutamente normal en India. Entonces había un montón de detalles que esta alumna con muchísimo esmero trataba de inculcar. Bueno, en la preparación del viaje, Mehera además lo convenció de quitarse la colita de Brahman, porque la verdad es que no le veía mucho, que calzara mucho afuera, y de hacerse un buen corte de pelo. Así que dicen que quedó parecido a Cary Grant. Sus ojos fieros, obviamente, enmarcados con esas tremendas y espesas cejas que tiene, ¿no? Así que el vestido de occidental, y Iyengar estaba listo para conquistar el mundo. Toda la familia y todos sus alumnos estaban ahí para despedirlos en el aeropuerto. Ahí les mandé la foto, van a ver, hay una foto donde están en el aeropuerto. Desafortunadamente no es una foto grande, son fotos muy pequeñitas sacadas del libro, y no se puede apreciar tanto, pero bueno, él está vestido de occidental, ¿no? Imagínense, ¿se acuerdan las ropas que les decía que ocupaban, ¿no? Tan diferentes. Bueno, todos los alumnos en el aeropuerto, todos, absolutamente todos, haciendo ahí una tremenda fiesta, más la familia obviamente, para despedirlo.
él fue a Gstaad. Gstaad era el lugar en ese momento que aparecía en la Time Magazine como el lugar para estar en los años 60. Un pueblo montañoso en el sur de Suiza, que gozaba de una población flotante que era básicamente compuesta del jet set, que se escapaba para vacacionar y para respirar buen aire en ese lugar. Sus residentes eran mayormente celebridades tipo Roger Moore, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Roman Polanski. Menuhin presentó a Iyengar a varios de sus amigos músicos. Entre ellos, por ahí reconocerán a Witold Makuszyński, un pianista polaco refugiado en Suiza, que también, enamorado de Iyengar, Iyengar lo invitó a pasar una temporada en su casa de Inglaterra, para que le pudiera enseñar a él y a su esposa. Bueno, Iyengar se fue con él por un tiempo y después se volvió a reunir con Menuhin en París, donde le enseñó también a sus hijos. También trabajó con Menuhin para mejorarle la postura con la cual tomaba el violín, porque Iyengar creía que la forma como lo hacía le causaba una tensión que no era necesaria. Entonces le cambió completamente la postura, tanto así que al final de ese viaje, y esto es conocido, y los que van a India van a ver que en la recepción hay una vitrina con un montón de recuerdos, con un montón de regalos que Guruji fue recibiendo durante el tiempo. Y bueno, y ahí está el regalo que fue un reloj, estos Omega, que en el año 54, después de ese primer viaje, Menuhin le regaló a Iyengar con una inscripción que decía: a mi mejor maestro de violín, Yehudi Menuhin, Gstaad, año 54. Así que Guruji lo tenía súper, súper atesorado ese regalo. Y bueno, a pesar de que Iyengar cruzó varios océanos, de hecho, al parecer los dioses no se enojaron del todo con él. En su regreso a India, su alumna Dan, quien no se guardaba ninguna pregunta, le dijo: Guruji, ¿y por qué está usted tan delgado? Bueno, Guruji, a su modo, respondió: papa cocida, coliflor cocida, repollo cocido, día tras día. Ella le preguntó que por qué no había comido chocolate, por ejemplo. Bueno, porque tiene huevo, le dijo. Así que Dan, un poco riéndose de la inocencia de Guruji, inmediatamente le enseñó cómo leer los rótulos, ¿no?, de las comidas, para que la próxima vez pudiera sobrevivir un poco mejor y no llegara de esa manera. Así que Guruji estaba contento porque ya podía agregar un alimento más a su dieta. Luego Guruji le contó a Dan de las innumerables cenas que tuvo, donde traían, por ejemplo, a un cerdo entero y lo plantaban en el centro de la mesa con una manzana en la boca, y cómo todos se lanzaban sobre este pobre animal con sus tenedores. Y Iyengar, que nunca en su vida había visto un animal puesto arriba de una mesa, estaba sumamente choqueado, pero hacía el máximo esfuerzo por concentrarse en su papa cocida. Entonces la verdad es que esto es una parte bien compleja, porque muestra un poco nuestra poca capacidad a veces de simpatizar, ¿no?, de empatizar con la condición cultural de otro. Y les digo esto porque esto siempre ha pasado en India. Todos se ríen cuando cuento que el maestro Arun es como famoso aquí en Occidente porque le gusta el postre. Y la verdad es que no es que a Arun le guste el postre, la verdad es que como nadie es capaz de entender lo que significa para un brahman el no tener, el que en la casa donde van no hayan animales muertos, en la mesa no hayan animales muertos, en fin, son tantas las experiencias que estos pobres
profesores de Oriente tienen que vivir cuando van a Occidente, que muchas veces quedan sin ganas de comer. Y a Arun le pasó tanto eso al comienzo de sus viajes, ¿no? 20 años atrás, que al final desarrolló como una cierta inclinación por los postres, no porque le gustaran los postres, sino que era básicamente lo único que podía comer, o sea, porque entre que comía el acompañamiento y terminaba de comer con postres. Así que, bueno, la verdad es que un indio fuera de India sufre mucho con el tema de la comida. Bueno, lo que Guruji no le contó a su alumna fue que todas estas experiencias que tuvo también a raíz de su color de piel. No le contó que en el hotel donde se había quedado inicialmente, este hotel se había negado a recibirlo por ser de color. Y solo después de la insistencia de Menuhin, y por ser él quien era, aceptaron que Iyengar se quedara ahí, pero con la condición de que no bajase al restaurante a tomar desayuno con los demás huéspedes blancos, para que no se molestaran, ¿no? Así que aunque ahora Iyengar gozase de un pasaporte, por dentro seguía siendo solamente un chico pobre de Belur. Su primer encuentro con Occidente lo había dejado realmente desconcertado. Toda la gente que conoció le parecía de una cultura completamente extraña a la de él, y de un estrato social obviamente superior. Sus respuestas al mundo tenían que ser por lo mismo mucho más medidas y no tan instintivas como él solía ser. Más tarde Iyengar le dijo a uno de sus alumnos: sentí realmente un complejo de inferioridad. Aquella gente era la crema de la sociedad y tuve que aprender a superar eso. Al comienzo fue muy difícil, porque en India, aun cuando él no fuese rico como eran los alumnos a los que enseñaba, él recibía un trato deferente por el hecho de ser un gurú. Pero en Occidente él era simplemente un profesor de yoga. En uno de los siguientes años, donde Guruji viajó a Londres, Menuhin lo alojó en el palacio de una amiga de él. Sin embargo, después de 2 o 3 días, la amiga vino y le dijo que le iba a tener que empezar a cobrar arriendo. Así que Guruji fue donde Menuhin y le dijo: yo no tengo ninguna posibilidad de pagar esta suma que esta mujer me está pidiendo. Así que Menuhin hizo malabares para conseguir alojarlo en otro lugar. Y después de 2 o 3 intentos, dio con la casa de una pareja de ancianos que vivían solitos en una casita pequeña con un solo dormitorio. Así que Iyengar de inmediato preguntó que cuánto le iba a costar eso. Y el viejito le dijo que, perdón, si yo fuese a India a su casa, ¿usted me cobraría? Entonces ahí Guruji dijo: bueno, este es el tipo de personas con que sí me puedo quedar. Finalmente sintió que había algo, ¿no? Algún sentimiento como de correspondencia con lo que era indio. Así que Iyengar dormía en el sillón de estos viejitos, ¿no? Y en la mañana despacito movía el sillón y se hacía un espacio para practicar, mientras escuchaba que la pareja roncaba. Resultaba sorprendente, ¿no? Todos se preguntan lo mismo, que un hombre tan adinerado como Menuhin no se gastase un poco de dinero para alojar al que decía que era su gurú, en un hotel. Y hacía todos estos malabares a veces que no resultaban para poder conseguirse alojamiento gratis en algún lado. Era obvio que no le convenía mucho tenerlo alojado en su propia casa. Todo el mundo entendía eso, porque su mujer y sus hijas, la verdad que habían desarrollado una especie de aversión al yoga, porque Menuhin era adicto. Entonces, la verdad, la mujer era una persona muy temperamental, que de aquel tipo que no dudaba en tirarle platos por la cabeza cuando tenían una discusión, y en sociedad incluso lo contaba como chiste, ¿no? Que
una vez incluso le había tirado una máquina de escribir por la cabeza. Entonces era ese tipo de persona. Y su hija era una chica que de hecho había quedado sumamente enojada con su padre porque había salido en una portada de una revista, en la revista Life, no sé si se acuerdan, que era súper famosa, salía Menuhin en una postura, en Simhasana, con la lengua afuera, y dice que la chica no fue al colegio por 3 días porque se mataba de vergüenza que su papá se pusiera en esas poses raras. Bueno, esa era la situación en la casa de Menuhin, así que por eso nunca lo alojaba. Bueno, Iyengar recuerda también una anécdota. Dice que estaba en su cuarto una vez en el hotel, practicando Viparita Chakrasana. Y todos los días practicaba esta postura. Entonces una postura donde él salta como en Pincha Mayurasana y va con los pies hacia la cabeza y de hecho hacia el suelo y vuelve. Entonces eso, ¿no? Él saltaba y volvía, saltaba y volvía. Bueno, y empezó a haber un rumor en el hotel, que en el piso donde estaba él penaba. Tanto es que llegó una vez el gerente del hotel a tocarle la puerta y a preguntarle si estaba todo bien, si él estaba perturbado, porque la verdad es que en ese piso se sabía que penaba. Así que él por dentro se reía de que una práctica tan inocente como el yoga pudiera generar ese tipo de reacción, ¿no? Ese tipo de fenómeno fantasmagórico en un hotel. Así que bueno, tenía muchas anécdotas. Bueno, así fue como a lo largo de los años, Iyengar había ya enseñado a varias figuras y líderes políticos en India, pero una de sus amistades más apreciadas eran la de Jaya Prakash Narayan y su señora, a quienes conoció en el año 52 en la clínica del doctor Mehta, en Pune. Él sufría, este señor, de diabetes hace varios años y como buen seguidor de Gandhi, era un aficionado a la naturopatía y a los ayunos, como un estilo de vida, obviamente. Se había internado en la clínica del doctor en Pune para hacerse una limpieza de 21 días, que es muy... La gente que sigue la naturopatía y el ayurveda se hace cada tanto purificaciones, ¿no? Limpiezas. Bueno, en ese tiempo Iyengar aún vivía en la misma casita donde había llegado con Rama recién casado. Una casita de 2 ambientes donde enseñaba alumnos y todo, ¿no? Así que al venir el señor Jaya Prakash a casa, Iyengar quiso ir a buscar una silla al vecino para poder sentar, y obviamente en una casa normal de India, en esa época sobre todo, no hay sillas, no hay mesas, la gente se sienta en el suelo, de hecho no hay muebles, no hay... Yo siempre me reía, la primera vez que fui a una casa de India rural, entendí por qué Rishi no sabía cerrar puertas, abría una puerta a un closet, la dejaba abierta, abría una puerta de la cocina, dejaba todo abierto, y decía, ¿por qué este hombre no cierra puertas? Y llego a las casas de la India rural, y resulta que no hay puertas, los closets son, es toda la vista, es como todo en obra, entonces ahí no hay puerta ni en la casa, no hay necesidad, ni por el clima, ni por la seguridad. Entonces ahí dije, wow, qué pequeña es la mente de uno que está tan condicionada a lo que conoce, ¿no? Y bueno, así no habían sillas, entonces Iyengar corre y dice, le voy a buscar una silla al vecino, y este señor dijo, no, se sentó entre los niños, entre Rama, y bueno, disfrutó obviamente de una comida hecha por Rama. Bueno, Guruji lo ayudó a este señor a resolver un problema de ciática aguda que tenía y un problema abdominal, con lo cual este señor logró controlar su diabetes. Entonces, siendo él un gandiniano, llegó a ser uno de los grandes defensores de la democracia en los años 70, de hecho en el año 76, lideró el movimiento conocido como Sampurna Kranti, que fue la revolución total. Este señor murió a los 79 y mantuvo durante todos esos años una amistad linda, muy, muy intensa en correspondencia,
con Iyengar, donde se contaban toda la vida los dos. No solo Iyengar, pero muchos idealistas indios lloraron mucho la pérdida de ese hombre, ¿no? De esa gran alma de India. En mayo del 55 nació Savita, era la regalona. Contaba ella de grande que solo una vez había recibido un palmotazo de su padre, porque se iba a jugar a la casa de una amiga en vez de irse al colegio. Los demás hermanos recibían palmotazos a cada rato. Y Iyengar no aceptaba que ningún hijo suyo perdiera el colegio porque decía que ya era suficiente con todo lo que su padre no había podido, no había podido asistir al colegio. Gita y Prashant recuerdan la motocicleta en la cual su padre daba vueltas por todo Pune para ir a enseñar. Gita iba en la delantera, ¿no? Por la parte de adelante, cuando Guruji le iba a enseñar a Krishnamurti. Recuerda el entusiasmo que sentía cuando su madre la arropaba bien arropada para ir a enseñar en las mañanas que eran más frías en Pune, sobre todo en la época de diciembre y enero. Esa moto era el orgullo de Iyengar. Cada domingo Guruji la limpiaba, era de esos que iba, la limpiaba tuerca por tuerca, la dejaba brillante. Bueno, cuando la familia entera salía, Iyengar llamaba a un amigo que tenía una carreta, o sea, uno de estos carritos tirados por caballos. Y así que solían hacer paseos a los jardines. Pune, para los que han estado en Pune, era muy diferente en los años 50 a lo que es hoy día, ¿no? Hoy día uno ve una ciudad atiborrada. En Pune en los 50, en los 70 era una ciudad llenísima de verde y con muy poca gente. Y mucha gente que andaba mayormente en bicicleta. Entonces habían jardines en cada rincón. Entonces esos eran los viajes, los paseos que hacía la familia con ya 6 hijos en esa época. Bueno, Iyengar tan pronto pudo, construyó una casa familiar en Bangalore. Esto es muy también de la tradición de los indios, el hijo, siendo esta una familia, ¿no? Todo lo que le había costado a la familia de Iyengar, la vida, ¿no? Pues en el momento que Guruji fue capaz financieramente, se hizo cargo de la familia, entonces construyó una casona en Bangalore donde todos los hermanos pudieran vivir, ¿no? Todo pudiera reunir a toda su familia. Y de hecho, estuvo ahí, pasó, y esta es una memoria de Gita y de Prashant, que dicen que es como una de las memorias más lindas que tienen ellos de su infancia, de haber estado ahí todo un mes entero de vacaciones, con su mamá, sus hermanos, Guruji con todos sus hermanos, sus sobrinos, eran más o menos 30 personas apiñadas ahí, ¿no? A la hora de dormir, amontonadas en 4 piezas, todos los niños durmiendo en la terraza. En India también uno llega y uno tira una esterilla en el suelo y ahí duerme, no hay un gran protocolo para dormir. Todo muy sencillo. Y Rama obviamente alimentando a todo el batallón, básicamente ella y sus hijas que habían heredado el mismo arte de la culinaria. Bueno, Guruji siempre se encargaba de que hubiese comida abundante para todos, ¿no? Esto era una forma seguramente de sanar esas memorias de dolor y de hambruna que lo habían acompañado toda su juventud. Y Iyengar tuvo una muy buena relación también con las Fuerzas Armadas de su país, porque luego de tratar al mayor general, que era el comandante en jefe de la Academia de Cadetes, y sufría de disentería, después de que se mejorara con él quiso que todos los cadetes aprendieran yoga, y eso fue una pega de Guruji de muchos, muchos años, hasta que más o menos en el año 76, cuando ya eran grandes, Gita y Prashant se hicieron cargo de esa labor. Así que durante esas décadas Iyengar conoció muchísima gente importante en su país, incluyendo el primer presidente de India, Rajendra Prasad,
Bueno, sobre sus viajes anuales a Europa, y vamos a terminar con eso, les puedo contar que en el año 56 Iyengar fue a Europa nuevamente, y continuó haciéndolo realmente todos los años, hasta más o menos el año 70. Krishnamurti, ¿no? Volvemos a Krishnamurti, también pasaba algunos meses en Gestad. Él tenía ahí también una casita, porque él hacía una charla anual ahí. No una casa, él se hospedaba con gente ahí. Así es como Guruji siguió enseñándole a Krishnamurti hasta el año 65. Imagínense, un montón. ¿Se acuerdan cuando había empezado por ahí por el 53 o 54? El círculo de alumnos en Europa iba aumentando año a año. Muchos músicos, obviamente. Gente como Clifford Curzon, Lily Krauss, la chelista Jacqueline Dupré, todos ellos aprendieron con el yogi de India. Se cuenta que un par de alumnos de Krishnamurti, de alumnas, mujeres de Krishnamurti, estaban siempre muy empeñadas en descubrir si ese gran yogi tenía deslices. Siendo él tan guapo, no podían creer ellas que no se anduviese con las suyas y no se rindiera a los encantos de las mujeres maravillosas occidentales. Tenían armado un verdadero centro de operaciones de espionaje nocturno para ver si podían atrapar a Guruji en alguna. Y la verdad es que lo único que podían comprobar es que Guruji dormía profundamente todas las noches. Sin embargo, descubrieron hartas historietas de otros alumnos, ¿no?, que por ahí andaban haciendo de las suyas. Bueno, en ese tiempo Guruji conoce a Vanda Scaramel, que fue una alumna muy importante. Ella era una discípula de Krishnamurti, y con esto se termina de entender toda la historia de Krishnamurti y el final de esa relación. Ella era una aristócrata que alojaba a Krishnamurti y que comenzó, obviamente, porque como Krishnamurti también, la gente veía que Krishnamurti practicaba con Iyengar, también le empezaba a interesar. Ella era una artista con tendencias bien curiosas, era un poco extravagante. Solía organizar cenas para grupos muy eclécticos, y en su mesa uno se podía encontrar con Fellini, con Frédéric Le Boyer, con Aldous Huxley. De pronto, sin embargo, ella de repente se levantaba y se iba a un rincón a leer un libro. Era ese tipo de persona. Era sumamente apasionada por el yoga, y obviamente desarrolló una relación de mucho cariño y de mucha cercanía con Iyengar. Era una mujer que todo lo solucionaba con asanas, desde un dolor de cabeza hasta, dicen que una vez la atropelló un auto sin grandes consecuencias, pero ella lo único que hizo fue acostarse en su cama y respirar hasta que se le pasara todo. Bueno, ella solía decir que no siempre estaba informada de cuándo llegaría Iyengar de India. Sin embargo, el cambio en la calidad de discursos de su maestro, Krishnamurti, indicaba seguro que Iyengar ya estaba en la ciudad. Krishnamurti, decía ella, era otra persona después de las clases de yoga con Iyengar. Se ponía positivo, realista y energético. Aún así, nunca Krishnamurti mencionó que tomaba clases con él. Qué curioso, ¿no? Todo el mundo se pregunta eso. Curiosamente, existe por ahí un archivo donde Krishnamurti dice que un joven yogi de Sikachar había sido invitado a Gestad a enseñarle algunos ejercicios de yoga. Esto es todo lo que Krishnamurti alguna vez habló sobre yoga. No hay ni una sola mención de toda esa década en la cual se la pasó practicando con Iyengar. También en algún punto él mencionó que antes del año 66 estuvo practicando yoga para mejorar su salud, pero jamás como un camino espiritual, como una práctica espiritual. Seguramente, ¿no?, conjeturan los demás, no quería que nadie pensase que Iyengar podía tener algo que ver con su viaje espiritual, ¿no? Mal que mal, toda la imagen de Krishnamurti estaba construida desde la búsqueda espiritual, en fin. Más tarde,
una vez el editor de Luz sobre el Yoga escribió que Krishnamurti había tomado clases con Iyengar, y se le vino una avalancha de amenazas de parte de los discípulos de Krishnamurti, amenazándolo de hacerle un juicio, y la verdad es que Iyengar no tenía cómo comprobar que había tenido una relación con Krishnamurti, porque en todas sus cartas se correspondían un montón, pero él siempre firmaba K, nada más. Sin embargo, lo único que tenía fue una carta donde abiertamente le agradecía por las clases de yoga, así que por eso solamente se libró de un juicio, imagínense. El quiebre de la relación se dio en el año 65, cuando escuchando a escuchando a Krishnamurti reclamar tanto de lo duro que era Iyengar, uno de sus alumnos, un francés, le sugirió, ¿por qué no se olvida usted de Iyengar y va directamente al gurú de Iyengar? ¿Por qué no se comunica con Krishnamacharya? Y eso hizo. Sin embargo, Krishnamacharya dijo, yo estoy muy viejo para esto, yo no voy a viajar a enseñarle a nadie, pero le voy a mandar a alguien. Y mandó a Desikachar. Así que, sin avisarle a nadie, Krishnamurti decidió cambiarse de profesor. Así que obviamente eso, la verdad es que fue bastante choqueante para Iyengar. De hecho, Vanda Scaramelli, esta alumna, a quien Krishnamurti ni siquiera le había contado lo que había decidido, fue de repente la que se enteró y que más encima tuvo que ser la que le contó a Iyengar que Krishnamurti ya no quería que él fuese más. Más tarde, Krishnamurti alegó que él no tenía nada que ver con eso y que eso del cambio de gurú, del cambio de maestro, había sido un plan y una obra de sus discípulos. Bueno, Iyengar y Vanda, sin embargo, a pesar de que se rompió la relación con Krishnamurti, Iyengar y Vanda siguieron una linda amistad y se relacionaron por correspondencia hasta el día de su muerte. Ahí en las fotos también le mandé. Ahí aparece Vanda Scaramelli, se la googlean, fue una profesora bien marcante, ¿no? Bien importante en su época. Y ahí aparece esta viejita, muy linda ella. Faik Birya, ¿no? Él que viajó mucho con Guruji, fue quien llevó a Guruji a Italia a visitarla cuando ya estaba bien viejita ella. Y recuerda todavía lo vivaz, la ebullición que había en ella, ¿no? A pesar de su edad. Fue muy lindo, dice, el reencuentro. Y en ese momento, en esos mismos días donde Guruji estaban él, Vanda y Faik, Krishnamurti fallecía. Y contaba Vanda, que era muy cercana a Krishnamurti, que no, el pobre no había quedado sin, mira, no había un punto de su cuerpo que no tuviera un agujero. Y le reclamaba a Guruji que no entendía por qué todos la llamaban y le mandaban condolencias como si ella fuese la esposa de Krishnamurti. Faik recuerda una conversa que lo dejó sumamente impresionado, donde Guruji le preguntaba a Vanda, ¿tú que lo conociste y estuviste a su lado por tantos años?, le dijo. ¿Qué aprendiste de él? Y Vanda Scaramelli le dijo, bueno, aprendí a mentir muy bien. Así que ese fue el final, de Krishnamurti, y ese fue el final de la relación entre él y Guruji. Bien, se nos ha volado el tiempo, así que quedamos por acá y seguimos con las historias de Europa y de cómo es el salto y el establecimiento del yoga Iyengar ya en Europa, el próximo sábado, a la misma hora.